Ya los resultados se los hemos puesto. Ingresó al país a través del aeropuerto de La Romana en la fecha indicada, con una hora de llegada de 9:30 p.m. en el vuelo TS-182 de Air Transat. Este es el segundo caso importado, como ustedes pueden ver. Y quiero repetir nueva vez, este segundo caso, igual que el primero, cuya procedencia es de Italia, esta es una ciudadana canadiense. No hay la circulación comunitaria del virus a la fecha de hoy. Acabamos de concluir un proceso de revisión de 6 casos adicionales, de los cuales ustedes recordarán la familia italiana, una pareja con su hija y una nieta, que salieron todos negativos al COVID-2. Por tanto, ya fueron despachados y se retiraron a su hotel porque lo que presentaban era la influenza común que está circulando en el país. Los otros 6 casos a que hago alusión también fueron negativos en las pruebas que se realizaron. Es un total de 10 pacientes que fueron revisados en los últimos días, una vez que se han tomado la muestra. El proceso de identificación de casos y de la elaboración del mapa de contactos de esta nueva paciente está en curso. Hay una intervención de la Dirección de Epidemiología y de Riesgo con la Dirección Provincial de Salud de La Altagracia, que está haciendo los levantamientos del lugar con la señora a la que he hecho alusión. Voy a dar los casos reportados. Xavi Ander Nane, masculino de 35 años, negativo a COVID, al COVID-2. Tania Ubertin también, de 34 años, negativa. No les voy a decir los nombres, sino las características de los pacientes. La señora de 70 años, que fue negativa al COVID-2, que es parte de la familia que acabamos de dar de alta. Femenino de 7 años, que presentó también negativa para el COVID-2. Otra femenina de 52 años, negativa al COVID-2, pero positiva a la H1N1. Masculino de 55 años, positiva a H1N1, pero negativa al COVID-2. Masculino de 35 años, también negativa para ambas pruebas. Una ciudadana dominicana, también negativa para ambas pruebas. Femenino de 67 años, negativa para ambas pruebas. Y finalmente, la ciudadana que actualmente está en el Hospital Ramón de Lara, que es la positiva al COVID-2. Esos son los casos que se han ya realizado las pruebas. Como son negativas, han sido despachadas y solamente permanecen en estos momentos en el hospital el ciudadano italiano que ingresó la semana pasada y esta nueva ciudadana canadiense que ingresa hoy también positiva para el coronavirus, como le he informado. Esta es la información que tenemos que dar
de manera que ustedes pueden seguir y seguiremos dando cada uno de estos casos que surjan, prestar toda la información que se requiera de manera que la población esté edificada sobre el curso que lleva esta epidemia a nivel mundial y a nivel local. Muy bien, entonces en el orden, por favor, en el orden. Vamos a comenzar aquí con él, después sigue él y luego seguimos a este lado. Ministro, ya se ha identificado por lo menos las personas con quien esta canadiense tuvo contacto con su estadía acá en el país, donde se movilizó y eso, como se dio en el primer caso. Exactamente, eso es un pro de metodología de epidemiólogos y todo el procedimiento es el mismo siempre. Con cada caso se empieza el levantamiento del mapa de contactos y ese es el proceso que se está llevando. La lista de viaje del vuelo, la posición que ocupaba durante el vuelo, quién lo atendió en migración, en el hotel donde está, las personas que la acompañan, en fin, todo ese proceso se repite con cada caso de esto que estamos teniendo, de manera que tendremos en poco tiempo completada la plantilla básica de contactos que ha tenido. Vamos a ver. Ministro Leonardo Mercedes, de AN7. Usted ha dicho que la señora andaba en compañía, llegó en compañía de su esposo. ¿Cuál es la condición? Si se dan los seguimientos, si está aislado, y al mismo tiempo que van a hacer con la disposición que ya el presidente anunció de que el lugar que iban a habilitar en Boca Chica ya no va a poder ser si ya tienen un lugar escogido para los hijos. El esposo acaba de decir que está sintomático. Las primeras medidas que se tomaron fue precisamente colocarle la mascarilla a la enferma, ¿verdad? Y el trato con ella pues se hace dentro de esas previsiones de protección que se hacen. De manera que es parte también del mapa de contactos, el primero que hay que tomar en cuenta porque está cercano a ella. Entonces, con relación a lo de Boca Chica, ya informábamos ayer el encuentro que tuvimos en la iglesia de Boca Chica, en la cual dimos a conocer la decisión del presidente de suspender el desarrollo del centro de aislamiento allí y se está procediendo a producir ampliaciones en los centros que ya tenemos y buscar una solución alterna. Ministro, Vamos a ver. ¿cuándo se detectó este caso? Porque ya llegó el 22, ¿cuándo ustedes pudieron determinar que era positivo y qué hoteles estaban hospedados? La sintomatología dijimos que empezó el día 28, los primeros síntomas, y posteriormente, días después, es cuando se hace la detección y se procede a la toma de muestra, etcétera. La toma de muestra incluso la hicimos inmediatamente, de manera que podemos tener rápidamente los resultados. Estaba hospedada en un hotel en Valladolid. ¿Ese es el mismo caso que se había estado hablando en los últimos días del hotel en Valladolid o es otro hotel diferente? Es que los dos estaban en Valladolid. ¿En el mismo hotel? ¿Con hoteles diferentes? Son dos hoteles diferentes que han estado. ¿Van a tomar las mismas medidas que tomaron en el hotel anterior con este caso? Bueno, es que las medidas y los procedimientos de higiene que se deben llevar en el hotel son obligatorias y ellos tienen que hacer el procedimiento y epidemiología acompaña a los hoteles en la realización de esa operación de saneamiento. ¿Llegaron al mismo pueblo? ¿Llegaron al mismo pueblo? La doctora y la enfermera que habían tenido contacto con el primer paciente, ¿qué ha pasado? ¿Cómo así? Se dijo que una doctora atendió al primer paciente infectado, que es de origen italiano. ¿Qué ha pasado con ese paciente? ¿Tú conoces un rumor? Cierto. La doctora en un principio fue enviada a autoaislamiento domiciliario y allí los miembros de su comunidad se resistieron a que la persona, a pesar de que no ha desarrollado síntomas, simplemente se está manejando,
como contacto expuesto, pues al haber esa resistencia por parte de sus vecinos, se decidió llevarla nuevamente al hotel, donde ella está en una habitación aislada, y allí ella está pues aislada, no sale de esa habitación durante el periodo de cuarentena, lo va a pasar allí con una visita diaria por parte del equipo de salud. Pero no tiene síntomas de nada. No, ningún síntoma, está como usted, como yo, muy bien, y ese es el trabajo, o sea, mantenerla en cuarentena, vigilándola diariamente por si desarrolla. Y hay toda una logística para proveerle su alimento, disponer de los desechos finales que ella tiene en su habitación, todo garantizando la bioseguridad del personal, que no se exponga, aunque ella es un contacto y no tiene síntomas, pero todo se está haciendo con una logística de bioseguridad. Bien, vamos a ver. Ministro, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay países que no han tomado en serio la epidemia del coronavirus. En ese sentido, ¿ustedes han recibido sugerencias de este organismo? Bueno, lo que hemos recibido es felicitación de la Organización Panamericana de la Salud y OMS. Es decir, que no tengo recibida nota y no creo, porque la OMS habitualmente hace observaciones generales a los países en esa dirección. No está sancionando a nadie, sino acompañando los procesos de decisión nacional. Muy bien, vamos a ver. Sí, ministro Juan Francisco de RNN, Canal 27. Me gustaría saber si el ministerio ya cuenta con la suficiente, atenciones, sobre todo en la parte de salud, medicamentos y también algunos utensilios, como también han dicho algunos médicos. Si el ministerio cuenta con eso para dar asistencia, sobre todo a esa situación. Siga. A esa situación, si cuentan con los insumos necesarios para atender uno de este tipo de casos que se presenten en el país. Bueno, fíjense que todo este proceso se está haciendo porque tenemos insumos para el trabajo que se está haciendo de seguimiento y vigilancia epidemiológica que lleva a cabo el país. De manera que hasta el momento no tenemos absolutamente ninguna escasez en ese sentido. Ministro, ¿llegaron en el mismo vuelo el italiano y la canadiense? No, el italiano llegó el 22 y ella llegó el 25. Muy bien, estamos aquí. Buenas tardes, ministro de la Martínez del Caribe. Tengo una curiosidad. ¿Cuánto tiempo dura el virus incubado? ¿Cuándo pueden surgir los síntomas? Porque hay asintomáticos, como el esposo de esta persona que ahora acaba de dar positivo, los que estuvieron cerca del italiano. Podrían darse más casos, aunque no tengan síntomas, de los que estuvieron en contacto con esos dos que ya dieron positivo. El periodo de incubación está hasta los 14 días. La media que se ha señalado ronda los 6 días de manera para desarrollar la sintomatología. Ahí está en el estudio de los casos a partir de China que se ha estado viendo. Eso significa que habitualmente en ese periodo de los 14 días que se desarrolla la sintomatología. Puede una persona que ha sido contagiada tomarse 10 hasta 14 días, como se ha visto estadísticamente, o lo puede desarrollar en 2 o 3 días también, rápidamente, dependiendo de la condición inmunológica y capacidad de respuesta que tenga cada organismo. Pero esencialmente el periodo de incubación está ahí hasta los 14 días, se toma como referencia, y por eso ustedes ven que se esperan el cumplimiento de los 14 días en los periodos de aislamiento. Una vez cumplidos sin aparecer síntomas, pues no tenemos razón para mantener una persona en custodia. Vamos a ver. Estefan El Monte de Noticiero Canal 13. La preguntita es, ya ante un segundo caso, yo soy madre, y hay muchas madres que se preocupan, que no mandan a los niños al colegio. Queremos saber cómo estaría eso, cómo estaría el ambiente en cuanto a la atención de la gente, en cuanto a eso, llamado, ¿qué nos dice cuanto a eso? Bueno, el llamado es a que se acojan a las informaciones de autoridad competente y no seguir el rumbo de los rumores y otro tipo de cosas que ustedes ven en las redes sociales,
¿Por qué? Hemos dicho, a ver pues si entendemos el significado de lo que decía al principio. Los casos que tenemos son casos importados. ¿Qué significa eso? Que hay personas que han estado en otro país, puede ser un dominicano, que está en otro país, que está exportando el virus, que se contagia allí y llega al país. No es de circulación nacional el virus. Por eso es importante para las conductas que se veo que se están tomando. Nosotros no tenemos, hasta tanto no se demuestre circulación nacional del virus. Por eso se habla a nivel del lenguaje de la Organización Mundial de la Salud de casos importados. Gente que se contagia, como el caso de Italia, en Milán, en el área de la región de Lombardía, que fue la primera activa en la producción del virus, se contagiaba, viaja asintomáticos como en estos casos, y en los 14 días siguientes pues empiezan a desarrollar la sintomatología. El ciudadano italiano que llegó, para que lo tomen de ejemplo, el día 22, desarrolla la sintomatología antes del 29, que era la fecha de salida que él tenía. De manera que su viaje era de una semana a República Dominicana de vacaciones. Se había contagiado y aquí emergen los síntomas. Y lo que ha hecho que el sistema de vigilancia identifica, capta, lleva al centro, se hace la prueba y se diagnostica, como ha pasado con esta señora también. ¿Qué significa eso? Que no hay motivos actuales porque no hay circulación del virus a nivel comunitario. Por tanto, la medida de tomar restricciones escolares no ha llegado a la República Dominicana. No hay al día de hoy circulación comunitaria del virus. Lo que estamos viendo de afecciones respiratorias son los virus tradicionales, como esos que acabamos de ver que tenían algunos de los pacientes que no tienen el COVID-2, sino H1N1 o influenza A y B. Y por eso es lo que vemos que tiene toda esa gente agripada que ustedes ven. Muy bien, vamos aquí. Ministro, los estudiantes dominicanos que fueron llevados a Ucrania, ya se sabe bien en El Salvador, ¿cuál es su condición actual? ¿Cuál es el tratamiento que se les dará y dónde serán llevados cuando regresen? Esos estudiantes se le hizo el examen antes de salir de China, estaba negativo. Estaban sanos, llegaron a Ucrania, han pasado los 14 días, están bien, asintomáticos totales, pero ya han cubierto fuera de China los 14 días. Ucrania apenas ayer registraba el primer caso del COVID-2. De manera que ellos van, tengo entendido por la información que me han servido, vía New York, Santo Domingo. Estarán, llegarán por la base aérea y allí serán pues tomados, llevados al hospital, se hará una revisión y tomaremos de todas maneras repetición de la prueba por seguridad. Bien, una pregunta. Pasado eso, esos ciudadanos ni siquiera en Wuhan estuvieron enfermos. ¿Algo más? Ministro, que vamos en vivo del micro que recibo el 15 y el 13 ahora. Perdone. Brevemente, solamente la información. Habrá preguntas, Solamente lo que pasó breve, no lo que la canción. Pero ya está preguntando. Sí, estamos vamos a ver, entonces, ministro, un recuento breve de lo que pasó y continuamos. Sí, está bien. Sí. Vamos a ver. Ministro, ya, ok. Ministro. Bien, lo que estamos informando a toda la ciudadanía es que hemos ya identificado el segundo caso de coronavirus en el país, correspondiente a una ciudadana canadiense que llegó al país el día 25 de este mes y asintomática y que ha presentado la sintomatología en este momento. Es una ciudadana de 70 años con historia de hipertensión, está con su esposo que en este momento está asintomático, y ratificar lo que siempre hemos dicho, es un caso importado el que tenemos en esta segunda
oportunidades. De manera que ambos casos que se han diagnosticado son casos importados y ratifico lo que siempre he venido diciendo. No tenemos circulando el virus a nivel comunitario en la República Dominicana, por tanto, no hay necesidad de desarrollar pánicos y restricciones de ningún tipo en este sentido, simplemente acogerse a los señalamientos que se han hecho de medidas de higiene y como toda gripe también, si usted está frente a un agripado, pues no se acerque al agripado porque, como he explicado varias veces, cuando estamos cerca de alguien que sufre un virus gripal, en la noche o al día siguiente decimos, tengo el cuerpo cortado, eso fue fulano que me pegó su gripe. Son medidas generales de higiene. Un poquito de detalles para la audiencia. ¿De dónde procede este nuevo caso? De la ciudad de Toronto. ¿Y por dónde entró al país? Entró por el aeropuerto de La Romana el día 22, en el vuelo TS-182 de Air Transat. La hora de llegada 9:30 p.m. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, señores, agradecemos a ustedes, agradecemos al señor ministro, al doctor Enriquillo Matos y al doctor José Luis Cruz. Así es que nos mantenemos en contacto y informando solamente a través de las informaciones que ofrece el Ministerio de Salud Pública, entidad exclusiva y responsable de dar las informaciones sobre el COVID-19 en República Dominicana. Muchas gracias a todos ustedes. Espérate.